Iniciamos el segundo trimestre de la lección de la escuela sabática con un tema por demás apasionante, la base y la razón de ser de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, predicando el mensaje de los tres ángeles. Y esta semana ha sido titulada Jesús gana, Satanás pierde. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el verso 31. Romanos, capítulo 8, verso 31. Y dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No puedo estar de acuerdo con aquellos que consideran de que estamos en circunstancias de desventaja ante las fuerzas del mal. Hay varios ejemplos que nos dicen lo contrario. Desde Eliseo hablándole al criado y pidiéndole al Señor que abra los ojos de él para que se pueda dar cuenta de que son más los que están a favor nuestro que los que están en contra. Hasta Elías, que está frente a 800 eruditos de la época, pero el Señor está de su lado. Es que la mayoría no se cuenta, no es cuantificable, sino que mayoría es aquel que tiene al Creador del universo de su lado. Esa es la razón por la cual Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Caerán 1000 y 10,000, a nosotros no llegará. Nada nos faltará si Jehová es nuestro pastor. Es que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, es importante que volvamos nuevamente a recordar que esto es palabra de Dios. Y que si ya no vivimos nosotros, ahora debemos de ver con la mente de Cristo. Esa debe ser nuestra mente y es la que se encuentra casualmente dicha por Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Durante esta semana estaremos estudiando un poquito más a fondo cómo es que se ha dado el conflicto de los siglos de todos los tiempos. Ese que inició en el cielo de una manera misteriosa, en donde el ángel de luz, Lucifer, pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Eso está registrado en Isaías capítulo 14. Y es lanzado fuera. Pues bien, en el capítulo 12 de Apocalipsis tenemos todo este episodio en prácticamente un resumen hasta la época actual. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 12 y el verso 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Antes que nada, es importante también señalar que quizás sería oportuno que tomáramos nota de algunos vocablos de interpretación para la palabra profética y que la misma palabra de Dios lo dilucida. En Efesios capítulo 5, y puede usted buscarlo en el verso 25 y el verso 32, la palabra de Dios nos señala que Cristo hace referencia a la mujer como un sinónimo de la iglesia. Es un gran misterio, dice el verso 32, Cristo hace esto. Pues bien, en la palabra de Dios encontramos en Apocalipsis la figura de dos mujeres. Una es virgen y la otra, que está registrada en el capítulo 17, es una ramera. Cada una, pues por supuesto, tiene sus características. La palabra de Dios dice que el vestuario de la del capítulo 12 está vestida con un vestuario celestial, ese que encontramos en Cantares capítulo 6, verso 10. En cambio, la otra, dice en Apocalipsis capítulo 17, está ataviada con todas las joyas y con cosas materiales que este mundo puede ofrecer. Una no se deja tocar, no se deja manchar, no está al antojo y el deseo del cliente. Si tú quieres estar en esta iglesia, pues entonces tienes que alinearte a los reglamentos y a las exigencias de la novia. En cambio, la de Apocalipsis capítulo 17 está al gusto de como tú la quieres. Yo quiero una iglesia en donde sí me dejen tomar licor. No, yo quiero una iglesia en donde sí me dejen que tenga la música de esta forma, que me vista de aquella otra, que tenga mis relaciones con tantas mujeres así, así. Pues bien, sí, para eso están las rameritas, pero la iglesia por la cual el Señor viene es una iglesia virgen, no se deja manosear. Es una iglesia que tiene su propia música. Sí, la música que fue creada por Dios con el único objetivo de darle honra y gloria al Señor.
porque la música es de creación divina. Y Salmo 150 lo declara de esa manera. En cambio, en la otra encontramos que la música no importa, siempre y cuando tú le puedes cantar al amor, le puedes cantar a las personas, a la naturaleza, a quien sea, pero menos al Señor. Y eso que la música es un sinónimo de adoración. Y la adoración implica reconocer quién es Dios. La iglesia de Apocalipsis capítulo 12 tiene un día específico, ese que dejó santificado el Señor por la eternidad, el séptimo día. En cambio, la iglesia ramera, la ramerita de Apocalipsis capítulo 17, te dice que cualquier día es bueno. Por otro lado, encontramos que la alimentación de la iglesia del Apocalipsis capítulo 12, por la cual el Señor viene, ya estuvo determinada también por el Señor en el principio en el Edén, en el primer capítulo y el primer libro de la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, verso 29. Y como en él no hay sombra ni variación, es la misma dieta que se encuentra en el último capítulo del último libro de la Biblia. En cambio, por el otro lado, encontramos un mensaje de confusión, una mala interpretación de la palabra de Dios. Esa visión que ve Pedro en Hechos capítulo 10, verso 10, en donde le dice que mata y come y que puede comer cualquier cosa, porque todo ha sido santificado por el Señor. En otra oportunidad tendríamos entonces que analizar por qué razón es una interpretación incorrecta. El Señor no varía, no cambia. Tiene su propio símbolo, la iglesia de Apocalipsis capítulo 12, un cordero que se convierte en el león de la tribu de Judá. Y aquí, en el capítulo 17, tiene también su propio símbolo y es un dragón. Ese que claramente está identificado en el verso 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y su intención siempre ha sido la misma. Fue lanzado del cielo. Y entonces, en el plan de salvación que divinamente desde antes de la fundación del mundo fue ideado para ti y para mí, enviar a Jesús, su único Hijo, para que en la figura de un sustituto, aquel que se presentaría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ocupara tu lugar y mi lugar. De tal manera nos amó. Y entonces la palabra de Dios dice que el enemigo pretendió eliminar a Jesús. Y eso se encuentra en la parte final del verso 4 del capítulo 12. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No pudo hacerlo. José y María salieron de allí. Posteriormente entonces quiso romper la relación íntima entre Jesús y el Padre en la figura del monte de la tentación. Durante 40 días acechando al Señor, no pudo hacerlo. El Señor se circunscribió a lo mismo que tú y yo debemos de hacer, no a confiar en lo que nuestros ojos ven, ni nuestros oídos escuchan, ni nuestras manos tocan, sino aún escrito está. Es escrito que aunque pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios, porque es eterno, porque viene de alguien que es eterno. No pudo tampoco, y allá en la cruz del Calvario hace las dos estrategias entonces. Trata de eliminarlo físicamente, también lo tienta para que se baje de la cruz, para que demuestre que Él es el Hijo de Dios. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, pudo más su amor por ti y por mí, para que volviésemos a ser llamados hijos de Él. Consumado es, fue su exclamación. Pero al tercer día resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ganó para ti, y ganó para mí. Así que el enemigo, al verse derrotado en la figura del Hijo de Dios, consideró entonces, bueno, por lo menos entonces, trataré de que el pueblo por el cual Él vino a rescatar, que ese se pierda, que ese me reconozca a mí, que no lo siga a Él. Y es la razón por la cual el verso 17 de la palabra de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El verso 6 del capítulo 12 habla de que la iglesia huyó al desierto. Y aquí vamos a una interpretación bastante interesante. El capítulo 17 de Apocalipsis nos da la interpretación de que mar es sinónimo de aguas. Dice el verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, por un antónimo, si el mucha agua es mucha gente,
entonces un desierto o poca agua o solo tierra sería muy poca gente. Y esto es algo interesante porque regresando al capítulo 12 de Apocalipsis, encontramos que la palabra de Dios dice que la mujer huye al desierto, un lugar en donde no hay agua, no hay gente, pero aparte de eso, dice la palabra de Dios que es un lugar que el Señor ya preparó para su pueblo. Y allí va a ser sustentada por 1260 días. En la interpretación profética, a la luz de Números, y estoy en Números capítulo 14, verso 34, y Ezequiel capítulo 4, versos 4 al 6, la interpretación teológica para el simbolismo de 1260 días es día por año. Serían 1260 años, que es equivalente también a tiempos y la mitad de un tiempo, o a 42 meses, ambos registrados no solamente en Apocalipsis, sino que también en Daniel capítulo 7. Resulta, apreciados amigos y hermanos, que la visión del tiempo del fin fue dada no solamente a Juan, sino que también fue dada a Daniel. Una interpretación desde lo que ha sucedido desde el año 655 a.C. hasta la segunda y pronta gloriosa venida del Señor. Y presenta entonces cómo es que los grandes imperios de este mundo, uno en Daniel a la figura de una estatua dividida en 4 grandes imperios, y otro en la figura de una bestia que tiene el mismo espíritu de desear ocupar el lugar que le corresponde a Dios en el capítulo 13 de Apocalipsis, finalmente sucumben ante un sistema religioso y un sistema político que pretende tener todo el poder absoluto. ¿Cuándo inició esto? Pues bien, podemos encontrar que en el año 538, pero les voy a contar mejor la historia previa. Resulta de que el Imperio Romano se terminó dividiendo en 10 tribus. Al final se consideraba Roma la Eterna, duró cientos de años. Y se divide en 10 diferentes tribus. Posteriormente, Francia termina tomando dominio de casi todas estas tribus, pero habían 3 que no se alineaban y se les consideraban las 3 tribus arrianas por la creencia que tenían de no considerar a Cristo como Dios, sino que como una criatura que había tenido fin. Esto, pues actualmente hay algunas religiones que se identifican con este principio. Pues bien, Clodoveo, que recibe el reino a la edad de aproximadamente 15 años, posteriormente se termina casando con una hermosa mujer, Clotilde. Y Clotilde se hace cristiana de la iglesia mayoritaria en esa época, de la iglesia católica, y el pontífice de Roma, Remigio, trata de ver cómo logran evangelizar a Clodoveo, pero este no lo acepta. En eso, eventualmente, Clodoveo tiene una gran batalla por delante que está a punto de perder y dice lo siguiente: oye, Clotilde, si Dios me ayuda a ganar esta batalla, que me vuelvo cristiano. Y resulta que en verdad, pues sí, la ganó. Entonces decide hacerse cristiano, acepta, pero hay una controversia en la mente de Clodoveo que él no logra comprender cómo es que han matado al Hijo de Dios, que le han crucificado. Y él quiere hacer algo, y muy astutamente Remigio, el pontífice de Roma, le dice: ¿quieres hacer algo por el Señor? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Pues bien, hay 3 tribus todavía que no aceptan el poder de Roma. Entonces, Clodoveo decide conquistar estas 3 tribus y termina conquistándolas. Los burgundios fue el último de ellos y se las termina regalando entonces esa posesión al pontífice de Roma. Aun cuando Clodoveo muere aproximadamente en el año 511, de acuerdo a la tradición germánica, sus 4 hijos entonces heredan el imperio y el último de ellos, cuyo nombre es Clotario, es el que termina sojuzgando a los burgundios. Y es así entonces como el poder de Roma se hace absoluto, esto en el año 538. Si contamos entonces 1260 años de la profecía en la cual la iglesia iba a ser perseguida, torturada, en donde los miembros que estaban de acuerdo a la verdad
tenían que esconderse en las cuevas, tuvieron entonces que ir a los lugares menos poblados, que tuvieron grandes sufrimientos, porque se le considera de hecho la época del oscurantismo, decíamos la semana pasada, en la cual se vedó la información a todos los libros, y simplemente entonces el poderío de Roma hizo cuanto quiso, habló grandes cosas en contra del pueblo de Dios, dice el capítulo 7 y el verso 25 de Daniel. Finalmente, algunos de ellos entonces terminaron emigrando hacia un país desierto, hacia esa tierra, esa que dice la palabra de Dios en el capítulo 12, y estoy en el verso 16, y la tierra ayudó a la mujer, ayudó a la iglesia, un lugar seco, poco poblado. Resulta que el capítulo 13 nos identifica ese lugar como, dice el verso 11, vi otra bestia, otro reino, que subía de la tierra, de un lugar poco poblado, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, el cordero que es símbolo de libertad. Y fue así como muchos empezaron a emigrar desde Inglaterra hacia los Estados Unidos en los colonos en el año de más o menos aproximadamente en los años de 1600. De esa forma entonces, este país se convirtió momentáneamente en un lugar de liberación. Ahora bien, lo hizo contra su pueblo. ¿Contra quiénes? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 y verso 12, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo ha pretendido incluso cambiar los tiempos y la ley para que estos se puedan ajustar a que le reconozcan a Él como Dios. Dado que la relación íntima con el Señor se encuentra específicamente en andar como Él anduvo. Si dices que le conoces, es que ya no vives tú, es que tienes una relación íntima con el Señor. Entonces, verte a ti será ver a Jesús. ¿Cómo ser vencedores? Pues bien, lo decíamos la semana pasada también. Y esta semana lo corroboramos una vez más. A la luz del capítulo 2 de Apocalipsis, encontramos que todos los finales dirigidos a las 7 iglesias en donde se presenta, y el que venciere se le dará la corona de la vida, al que venciere se le dará la estrella de la mañana, al que venciere se le dará que sea columna en el templo, etc. Pero el único que ha vencido es el Señor. ¿Quién es el que ya venció? Jesús, el Hijo de Dios. Tú y yo no podemos, no tenemos la capacidad de hacerlo. Y cuando reconocemos nuestra condición de incapaces para poderlo hacer, es cuando entonces decidimos o a favor de Él o en contra de Él. No somos merecedores de una corona. Pero si ya no vivimos nosotros y vive Jesús en nuestro lugar, Gálatas 2:20, entonces podemos vencer. Y la palabra de Dios lo aclara incluso en Apocalipsis, en el capítulo 17, en ese enfrentamiento que hay contra la iglesia falsa, la ramera. Dice Apocalipsis capítulo 17, y estoy en el verso 14. Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y el capítulo 14 declara que todos estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Tú y yo debemos de estar en ese grupo, el grupo de los vencedores, pero no vencedores por nosotros, es que Él ya venció por nosotros. Tenemos el libre albedrío para poder escoger. Y esa es la razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día concreta su mensaje final, la esencia, el extracto de este mensaje para el tiempo del fin, se concentra en anunciar a Jesús como nuestro Salvador. Exactamente, porque no hay nada más importante que anunciar a Jesús como la única opción. Como la única opción para poder que tú y yo podamos volver a ser llamados hijos de Dios, restituirnos a nuestra condición que divinamente por naturaleza nos corresponde. Y esa es la razón por la cual en Números capítulo 10, verso 10, tú encontrarás que no había nada más importante y que las trompetas entonces anunciaban que lo que estaba sucediendo en el altar del sacrificio, allí es donde debe estar nuestra mirada, allí es donde debe estar nuestra atención. Y allí en ese altar se encuentra nada menos que un cordero
ocupando tu lugar y ocupando el mío. Hoy por hoy, apreciados amigos y hermanos, nada más importante, más que hacer cosas, no hay nada más importante que anunciar que es necesario, que es indispensable y que es urgente que ya no vivamos nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. Y qué extraordinario. La palabra de Dios dice en Salmos que será extraordinario que cuando volvamos a casa nos encontraremos en un lugar en el cual a son de trompetas también estaremos escuchando que a Él es la honra y la gloria. Los cielos y la tierra lo declararán, y todos nosotros los redimidos diremos a una misma voz: para Él sea la honra y la gloria, porque Dios es amor.